Desde las arenas doradas de Egipto hasta las profundidades del inframundo, un dios se alza como el guardián de los muertos. ¿Su nombre es temido y reverenciado? Anubis, el juez de las almas. Anubis nació como el dios de la momificación y el guía de los difuntos. Era él quien preparaba los cuerpos para su viaje al más allá, asegurando que sus almas encontraran su destino final. Frente a la balanza de Maat, Anubis pesaba el corazón de los muertos contra la pluma de la verdad. Si el corazón era puro, el alma ascendía. Pero si estaba corrupto, el destino era la oscuridad eterna. Pero no todos aceptaban su destino. Un faraón olvidado desafió a Anubis, reclamando su derecho a la inmortalidad. Con su magia oscura, intentó escapar del juicio, pero nadie puede huir del guardián del inframundo. Anubis lo condenó al lago de fuego, donde sus pecados arderían por la eternidad. Los gritos se perdieron en la oscuridad, y la balanza volvió a equilibrarse. Hasta el día de hoy, Anubis sigue vigilando el paso de las almas. Porque la muerte no es el final, sino el inicio de un juicio eterno. Pero en las profundidades del Duat, donde las almas errantes susurran entre las sombras y los ecos del pasado nunca se apagan, algo perturbaba la tranquilidad del reino de los muertos. Anubis, sentado en su trono de obsidiana, alzó la mirada. En la distancia, un movimiento imperceptible rompía la quietud del inframundo. No era un alma ordinaria. No era un espíritu en busca de juicio. Era una presencia diferente, una sombra que se deslizó entre las grietas del tiempo, una entidad que no pertenecía ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. Los sacerdotes que invocaban a Anubis en los templos terrenales hablaban de una antigua maldición. Un ser olvidado, atrapado en el limbo del Duat, condenado a vagar por la eternidad sin poder ser juzgado. Era el espectro de un sumo sacerdote que, en tiempos inmemoriales, había intentado suplantar a los dioses utilizando rituales prohibidos para alcanzar la inmortalidad. Pero su castigo había sido peor que la muerte, no se le permitió avanzar al más allá ni regresar al mundo de los vivos. Estaba atrapado en el umbral del juicio eterno, incapaz de encontrar descanso, incapaz de desvanecerse. La sombra se acercó lentamente al trono de Anubis, su figura distorsionada por una bruma espectral. Su rostro era un eco borroso de lo que alguna vez fue humano, sus ojos dos pozos oscuros sin fondo. He esperado siglos para este momento, susurró la sombra. No pertenezco a ningún mundo, y sin embargo, sigo aquí. Anubis lo observó en silencio, su mirada penetrante reflejando el resplandor de la balanza a sus espaldas. Tu destino no ha sido escrito, respondió con voz grave. No puedes avanzar, ni regresar. Entonces, libérame, rogó la sombra. Concédeme el juicio que me fue negado. Pero el juicio de Anubis no podía ser forzado. La balanza solo podía pesar aquello que aún poseía una esencia, un corazón que contara su historia. Pero esta sombra había sido despojada de todo, ni siquiera su nombre quedaba en los registros de los dioses. No podía ser juzgada, ni podía ser redimida. Y sin juicio, el alma permanecería atrapada por la eternidad. Anubis permaneció inmóvil, contemplando el destino del espectro olvidado. Los antiguos textos hablaban de un único camino para aquellos atrapados en el umbral, la prueba del nombre perdido. Si una entidad olvidada por el tiempo lograba recordar su verdadero nombre, su existencia sería restaurada lo suficiente como para ser juzgada. Pero si fallaba, su esencia se disiparía en el vacío, desapareciendo para siempre. Te concedo una oportunidad, declaró Anubis. Busca en las profundidades de tu memoria, si recuerdas quién eres, tu juicio será permitido. El espectro tembló. Su existencia era un torbellino de recuerdos fragmentados, piezas rotas de un pasado olvidado. Se esforzó, se concentró, intentó recordar, pero con cada intento, su forma se desvanecía un poco más. Mi nombre, murmuró, mientras su silueta se distorsionaba. Era. Pero el olvido era un enemigo cruel. Y la sombra, al no poder recordar su verdadera identidad, comenzó a desmoronarse. Su esencia se quebró como cristal, y su voz se apagó en un susurro que nunca fue escuchado. Y así, desapareció, como si nunca hubiera existido. Anubis permaneció inmóvil, contemplando el destino del espectro olvidado.
No podía juzgar lo que no tenía esencia, ni podía liberar aquello que no poseía un destino. La sombra tembló, sin esperanza, atrapada entre la existencia y el olvido. Y así, quedó condenada a vagar por el Duat por toda la eternidad, sin nombre, sin historia, sin fin. El guardián del inframundo volvió la vista a la balanza, esperando la próxima alma. Porque su tarea nunca termina. Porque la muerte es solo el principio. ¿Quieres conocer más historias épicas de la mitología? Suscríbete a Divinium y viaja con nosotros a los rincones más oscuros y misteriosos de los dioses.